Muchas de las veces podemos encontrar que hay mucha gente que acude a las iglesias, que es hija de Dios, que trabaja para la obra del Señor, pero lamentablemente no es libre. Y no es libre porque muchas de las ocasiones lo que nos ata son nuestras propias palabras, nuestros propios actos, nuestra propia conciencia, eh, lo que nosotros hemos traído con tiempo atrás. Y muchas de esas ocasiones es lo que nos tiene atados, lo que nos tiene sujetos a una esclavitud, cuando Dios nos mandó a ser libres en forma total. Por eso es importante que nosotros hagamos conciencia de que tenemos que trabajar tanto en nuestro espíritu como en nuestra alma, como en nuestro cuerpo, porque los tres son uno. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo son uno, y cada uno tiene su función. Es muy importante que nosotros aprendamos a ser libres en Jesús. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, mantengámonos firmes y no nos sometamos nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Cómo nos metemos en ese yugo de esclavitud? Cuando, voy a poner un ejemplo. Cuando una persona quiere bajar de peso y hacer ejercicio, se somete a una alimentación y al cabo de un tiempo esa persona ve resultados. Pero si esa persona deja de comer sanamente y deja de hacer ejercicio, ¿qué pasa? Pues obviamente su cuerpo empieza otra vez a subir de peso. ¿Qué quiere decir? Que volvió a lo mismo de antes, que no se mantuvo. Y lo mismo pasa cuando nosotros llegamos a Cristo, tenemos que mantenernos. Lo mismo pasa cuando nosotros tenemos un trabajo, una profesión, un lugar a donde nosotros estamos, tenemos que aprender a mantenernos. Una persona que llega al triunfo o a la victoria también tiene que aprender a mantenerse, porque si no, cae y para levantarse va a ser mucho más difícil. Por eso el Señor nos dice que nosotros aprendamos a vivir en libertad. Y esa libertad es quitando todos nuestros pensamientos que nos estorban, todo aquello que no nos permite avanzar, que nos mantiene limitados, cuando Dios nos dio el poder para ejercer libertad en nuestra vida. Y no nada más en nuestra vida, en todas las áreas que fungen en nuestra vida. Amén. La esclavitud. ¿Qué significa el yugo de esclavitud según la Biblia? El concepto de yugo de esclavitud es una de las expresiones más poderosas y evocadoras que se encuentran en la Biblia, cargada de significado espiritual y social. Este término no solo hace referencia a la opresión física y emocional que sufrieron los pueblos en la antigüedad, sino que también se utiliza como metáfora para hablar de las ataduras que limitan nuestra libertad espiritual. A medida que exploramos el significado del yugo de esclavitud, es fundamental entender el contexto histórico y cultural en el que se enmarca, así como su aplicación en la vida contemporánea. Nosotros como personas, cuando nos esclavizamos a algo, es un límite en nuestras vidas. Lo mismo pasa cuando el Señor ya nos hizo libres y nosotros regresamos a lo anterior. ¿Qué es lo anterior? A nuestros pecados anteriores, a nuestros pensamientos anteriores, a nuestros hábitos anteriores, a lo que antes nosotros hacíamos y que cuando llegamos a Cristo dejamos de hacer. Y entonces el enemigo nos vuelve a tomar presos. Lo que hace que también nosotros seamos presos es lo que nosotros hablamos con nuestras propias palabras, lo que nosotros decimos con nuestras palabras. Nuestra boca tiene poder y un poder muy grande y muy fuerte. Por eso dice que es
muy delicado que nosotros lancemos una palabra sin saber la consecuencia que va a ocasionar, porque nuestra boca tiene poder, poder de Dios. Por eso necesitamos entender que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. La esclavitud en la enfermedad muchas veces es porque nosotros declaramos palabras que no nos damos cuenta. Tal vez porque en ese momento la emoción de la tristeza, la emoción en ese momento que está pasando en nuestra vida nos hace decir palabras que en ese momento las sentimos, pero que no debemos de decir. Debemos de resistir y debemos de saber que Dios es nuestro sustento y es el que nos libra y es el que nos ha hecho libres. Entonces, todo lo que es esclavitud no es de Dios. Por eso, cuando viene la enfermedad, nosotros tenemos que resistir y decir, yo estoy sano por las llagas de las heridas. Va a venir la prueba, pero si nosotros nos mantenemos firmes, el Señor es bueno y fiel y nos dará nuestra recompensa. Lo mismo pasa con la cuestión económica, con la cuestión familiar. Tenemos que hablar palabras de bendición, palabras que sean proféticas y que puedan hacer el cumplimiento de la palabra de Dios. Debemos de apartarnos de todo aquello que nos pueda esclavizar e incluso de las costumbres y las culturas que en algún momento también nos hacen esclavos, porque eso nos han enseñado. Para entender el significado del yugo de esclavitud según la Biblia, primero debemos explorar su origen y uso. El yugo, en términos agrícolas, es una herramienta que une a dos animales para que trabajen juntos. En un contexto más amplio, el yugo simboliza la carga que una persona lleva, ya sea de forma física o espiritual. ¿Cuál es la carga de una persona? Puede ser un problema económico, puede ser un problema de enfermedad, puede ser un problema familiar, puede ser un problema de salvación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay diferentes tipos de problemas en la vida de nosotros como seres humanos. Y muchas veces nosotros andamos cargando ese yugo y ese yugo de esclavitud nos pesa. Debemos soltar ese yugo y dárselo a Dios y permitir que a través del Espíritu Santo de Dios nos dé libertad, porque nosotros somos libres, dice la palabra, que Cristo ya nos libertó hace 2000 años. Él nos dio libertad. Por eso dice la palabra, si el Hijo del Hombre os libertare, seríamos verdaderamente libres. Y Cristo ya nos libertó hace 2000 años en la cruz. Nosotros somos libres por esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Aquí podemos ver en esta imagen la esclavitud. La gente anteriormente trabajaba y no podían descansar, vivían de trabajo en trabajo. La esclavitud es similar a esto. La esclavitud en un pensamiento es que todo el tiempo estés pensando en ese problema, en esa circunstancia, en eso que te está pasando o en lo que tú estás haciendo o estás alimentando en ese momento en tu pensamiento. Puede ser un pecado, puede ser un problema, puede ser una acción, puede ser una intención, pero en ese momento tu pensamiento está piensa y piensa, porque en tu alma hay una preocupación, hay una angustia, hay algo que no te deja estar en paz. Y entonces viene a tu mente constantemente. Y tenemos que aprender a separar todos esos pensamientos para poder soltárselos a Dios y que Él nos dé libertad. Cuando nosotros separamos nuestras emociones,
cuando nosotros aprendemos a separar y a callar nuestra alma, entonces nosotros vamos a poder ver claramente la situación y vamos a poder escuchar la voz de Dios. Vamos a ver el contexto histórico. En la antigüedad, el yugo era comúnmente utilizado en el trabajo agrícola y se asociaba a menudo con la servidumbre. Los pueblos de Israel, al ser un pueblo nómada y agrícola, estaban familiarizados con esta imagen. En muchas ocasiones, el yugo se usaba para describir la opresión que experimentaban bajo regímenes tiránicos o en tiempos de guerra. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel a menudo se encontraba bajo el yugo de naciones extranjeras, lo que representaba su esclavitud y falta de libertad. ¿Qué es lo que está pasando hoy, hermanas, hermanos, en el mundo? La situación en cada nación se ha vuelto complicada. La situación que está prevaleciendo en cada uno de donde nosotros vivimos se ha vuelto un caos. Nosotros estamos bajo un yugo de opresión, pero si nosotros tomamos ese yugo de opresión, nos va a generar una angustia, una preocupación. Nosotros tenemos que aprender a soltársela al Señor, porque el Señor tiene el control de todo. Además, el Señor ha dicho en su palabra que nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar y que Él nos escondería en el día malo. Nosotros tenemos que aprender a dejar todos esos yugos, porque los yugos son impuestos por los hombres. Los yugos son impuestos por nosotros mismos. Nosotros mismos le damos cavidad al enemigo para que imponga esos yugos, esa opresión, esa angustia, esa aflicción, ese pasado que no me deja en paz, esa situación que está prevaleciendo en mi vida. Nosotros somos quienes le abrimos la puerta. Por eso es importante que nosotros le deleguemos todas esas cargas a nuestro Padre eterno. Él las carga y Él nos pone su yugo ligero. El yugo de esclavitud también tiene un significado espiritual. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo menciona este concepto. Gálatas 5:1, BLPH. Cristo nos ha libertado para que disfrutemos de libertad. Manténganse pues firmes y no permitan que los conviertan de nuevo en esclavos. Aquí el yugo simboliza las normas y leyes que pueden llevar a la condenación, en contraposición a la libertad que se encuentra en la gracia de Dios. Muchas veces nosotros también podemos obtener un yugo cuando nosotros nos volvemos legalistas, cuando nosotros nos volvemos religiosos, cuando nosotros, en lugar de ser libres, ponemos ciertas cargas, ciertas normas, ciertas leyes que a veces no podemos cumplir, o muchas de las veces cuando nosotros no permitimos la extensión de las cosas de Dios. Dios nos mandó a ser libres, no nos mandó a tener un yugo. Dios nos mandó a que nosotros podamos caminar con gozo, con alegría, con integridad. Dios nos mandó a que nosotros podamos ser personas con un espíritu de paz, con un alma de paz y que podamos caminar en este mundo en paz. Pero para eso necesitamos la conexión con Dios. Cuando nosotros no tenemos esa conexión con Dios, cuando nosotros no estamos conectados con nuestro Creador, no vivimos en paz, porque hay algo que está faltando en nuestra vida, hay algo que nos está dando, y entonces estamos cayendo en yugo de esclavitud. Hay yugos que son de oposición. Uno de los ejemplos más claros del yugo de esclavitud se encuentra en la historia del pueblo de Israel en Éxodo.
Se relata cómo los israelitas eran oprimidos en Egipto, donde trabajaban arduamente bajo un yugo pesado. Esta narrativa ilustra no solo la opresión física, sino también la espiritual, ya que el yugo de esclavitud en este contexto representa la separación de Dios y la pérdida de identidad como pueblo elegido. Hermanos, hermanas, Dios nos ha dado el poder en nuestra boca, porque nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra boca para romper los yugos de esclavitud. Nosotros tenemos el poder en nuestra mente, porque somos creadores. Así como Dios es creador, nosotros somos creadores. Nosotros somos la imagen y semejanza de Dios. Dios creó todas las cosas con el poder de su palabra, con el poder de su mente. Cuando vino el Señor Jesucristo a la tierra, Él vino como hombre, no vino como Dios. Si bien es cierto, Él hizo muchos milagros como Dios, también es cierto que Él nos enseñó que también Él, al ser aquí un hombre, respetó las leyes de acá y también Él nos hizo ver y enseñar cómo teníamos que aplicar la palabra, cómo teníamos que ser nosotros como hijos de Dios, porque Él, aunque vino al mundo, no se comportó como el mundo, se comportó como el Hijo de Dios, aunque vivía en este mundo. Nos enseñó que siendo hombre se puede cambiar, se puede transformar la mente, se puede transformar el corazón y podemos ser unas personas distintas con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Se imaginan cuántas cosas el Señor Jesucristo pasó en este mundo? Imagínense cuántos yugos y cuántas cargas tuvo que haber puesto en sí. Si Él hubiera permitido que todas estas cargas, estos yugos de esclavitud lo hubieran oprimido, no estaríamos a donde nosotros estamos. Pero Él siempre tuvo una relación directa con el Padre. Él siempre buscó la palabra y a Dios y siempre buscó la ayuda del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Son tiempos muy complicados, muy difíciles y hay muchas situaciones que cada uno de nosotros pasa. Pero si nosotros nos tomamos de la mano de Dios, todos los yugos que el enemigo quiera generar van a ser rotos, porque viviremos con la paz que el mismo Señor Jesucristo vivió. Hay otro yugo de la ley. En el Nuevo Testamento, el yugo de la ley es una preocupación recurrente. Pablo, en su carta a los Gálatas, advierte a los creyentes sobre el peligro de volver a las leyes rituales y a las obras de la carne, que pueden llevar a la esclavitud espiritual. Este yugo se convierte en un símbolo de las expectativas humanas que pueden desviar a las personas de la verdadera libertad en Cristo. Muchas veces nosotros nos volvemos rituales. Muchas veces nosotros nos volvemos legalistas porque nos dejamos llevar por nuestros pensamientos de la carne. Pero cuando tú vives en el Espíritu, tu manera de orar cambia, tu manera de hablar cambia, tu manera de comportarte cambia, tu manera de expresarte cambia, tu manera de pensar cambia. Y aunque la gente no lo entienda, en tu interior sabes que tienes paz y sabes que estás caminando en el camino correcto. Porque tú te ves y no te ves con la angustia de otros. Sí, tenemos problemas, dificultades,
y pasamos muchas cosas, al igual que los demás, pero la diferencia es que hay paz en nosotros. Cuando tú te alineas a esa paz, vas a poder decirle a la montaña, muévete de aquí y échate al mar. Cuando tú te alineas a esa paz, vas a poder ver con claridad y vas a ver desde afuera y no desde adentro. Cuando tú tienes esa paz que solo Dios te da y que no te la da el mundo, tú aprendes a ver las cosas de manera diferente y dejas de convertirte en una persona de rituales, de legalismo, de religiosidad y dejas de actuar conforme a tus emociones, a tu carne. Y entonces empiezas a desarrollar la sabiduría, empiezas a desarrollar tus sentidos, empiezas a crecer espiritualmente y ya no te comportas de la misma manera ni piensas de la misma forma, porque el Espíritu de Dios te da libertad. Deuteronomio 30:16 dice así: Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, estatutos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a la cual vas a entrar para tomar posesión de ella. Nosotros tenemos un orden. Para mí no es como un ordenamiento, para mí es como un consejo. Porque Dios cuando hace los mandamientos, los estatutos y las leyes, las hace más para aconsejar al hombre. Dios no nos obliga. Dios no nos pone una pistola para, a ver, vas a hacer esto, vas a cumplir mis estatutos, vas a cumplir mis mandamientos, vas a cumplir mis leyes. Él no nos pone una pistola o nos lleva detenidos para que hagamos lo que Él quiere. Él nos ha dado libre albedrío. Pero sus estatutos, sus mandamientos y sus leyes son fundamentales porque son consejos para que nosotros no nos equivoquemos en la vida que llevamos, para que nosotros podamos ser prosperados, para que nosotros tengamos sabiduría, para que nosotros tengamos inteligencia, para que nosotros podamos desarrollar cualquier cosa que se nos presente, para que podamos tener dominio propio, para que podamos ser personas con la capacidad para desarrollarnos, para tener crecimiento y para ser unas personas que reflejen a Cristo. Es es un consejo para vivir bien, para que seamos multiplicados en todo, porque Dios nos ha dado la tierra en la cual nosotros vivimos. Pero no hemos tomado posesión de ella. ¿Por qué no hemos tomado posesión de ella? Porque nosotros no nos hemos alineado a las cosas de Dios. Y cuando nosotros no nos alineamos a las cosas de Dios y en nuestro corazón hay resentimientos, hay dolor, hay venganza, ira, muchas cosas que a Dios no le agradan, entonces no podemos avanzar. El perdón es algo muy importante en nuestras vidas, pero también los consejos de nuestro Dios son importantes para poder obtener victoria, para andar de gloria en gloria y para poder ser libres. La vida en el espíritu. La vida en el espíritu es una de las claves para entender cómo se puede vivir sin el yugo de esclavitud. Gálatas 5:22-23 NBI dice así: En cambio, el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas.
Cuando nosotros tenemos el fruto del Espíritu, nosotros caminamos en paz. Eso no quiere decir que no van a llegar los problemas o que no van a venir circunstancias que de momento tengamos que solucionar. Pero nosotros vamos a tener la capacidad, el dominio propio para poder enfrentarlos. Vamos a tener la paciencia, vamos a poder alinear nuestra alma, nuestro pensamiento a lo que Dios quiere. Y Dios nos va a ayudar a que en medio de toda circunstancia seamos libres de opresión. Es muy triste ver hermanos o hermanas que pasan por circunstancias o problemas y se la viven diciendo ellos mismos palabras negativas o bien quejándose todo el tiempo. Y eso hace que, lejos de que la circunstancia se vaya más rápido, se estacione más y quedemos presos en esa circunstancia, ya sea dolor, ya sea pensamiento o sea una actitud. Pablo describe los frutos del Espíritu, que son cualidades que brotan de una vida guiada por Dios. Esta vida no se caracteriza por la opresión, sino por la libertad, el amor y la paz. Así el yugo de esclavitud se convierte en una elección que se puede rechazar al optar por seguir el camino de Cristo. La palabra del Señor nos dice en Efesios 6, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando nosotros hablamos de resistir, estamos hablando de que nosotros tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Una persona que resiste no es una persona que huye, es una persona que tiene la capacidad de decir, no voy a aceptar esto, no voy a hacer el otro, porque tiene dominio propio. El decir resisto es resistirse a la pobreza, resistirse a la enfermedad, resistirse al rechazo, resistirse a la opresión, resistirse a lo que el enemigo quiere generar y poner en nuestras vidas. Cuando tú decides rechazar esa situación o esa circunstancia y poner a Cristo y su paz de Cristo y su amor, te aseguro que tu vida será diferente, caminarás de diferente forma y enfrentarás las cosas de diferente forma. Muchas de las circunstancias que pasamos son para hacernos más fuertes. En el mundo hay un dicho que dicen, lo que no me mata me hace más fuerte. Y aunque ese dicho lo dicen, sin saber lo que dicen, pero es una forma de decir que Cristo, al menos en el creyente, que Cristo nos ayuda a ser fuertes. Por eso la palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Porque en Cristo somos más que vencedores y somos fuertes. Y cuando nosotros rechazamos lo malo, el Señor obra para que aquello bueno venga a nuestra vida. Por eso mucha gente se pregunta, ¿por qué tienes tantos problemas, pero estás en paz, te ríes, caminas como si no tuvieras problemas? Porque sabemos que los problemas los soluciona el Padre Eterno, porque Él tiene todo bajo su control, todo su dominio está en Él. El yugo de esclavitud en la vida cotidiana. La metáfora del yugo de esclavitud no solo es relevante en contexto bíblico, sino que también tiene aplicaciones en nuestra vida diaria.
Todos enfrentamos yugos que pueden restringir nuestra libertad y bienestar. Muchas de las veces este tipo de yugos provocan que nosotros estemos atados. Y este tipo de yugos restringen nuestra vida, es decir, nos limitan. Los pensamientos que yo tenga negativos me van a limitar y me van a producir un yugo. Las acciones que yo haga me van a provocar también un yugo. Y así sucesivamente. Y entonces cuando yo quiera realizar algo voy a tener una limitación y me va a ser difícil avanzar. Por eso muchas veces el creyente se siente limitado, siente que no avanza, porque puede ser que tenga un yugo de esclavitud del cual no ha soltado en su vida cotidiana. Juan 8:34 NTV dice así: Jesús contestó, les digo la verdad, todo lo que comete pecado es esclavo del pecado. Romanos 8:15 DHH. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre. Cuando nosotros estamos en pecado, el pecado hace que sientamos culpa, que sientamos rechazo, pero es nuestra conciencia la que nos habla. Nuestras acciones también tienen que ver. Cuando nosotros tenemos miedo, el miedo también nos paraliza. ¿Y de dónde viene ese miedo? Muchas veces viene de cosas pasadas o cosas presentes que hemos realizado. Y ese miedo nos hace que no podamos ver el poder que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Nosotros somos hijos del Abba Padre. Por lo tanto, no volvamos al miedo. No volvamos a aquellas cosas que nos mantienen atados. Seamos libres. Seamos libres. Porque Dios nos mandó a ser libres y pagó un precio muy alto para que nosotros fuéramos libres. Sé que las circunstancias hoy en día son muy complicadas en todo el mundo. Sabemos que Cristo no tarda en venir. Sabemos que todas estas cosas se tienen que dar. Pero el Padre le dijo a sus apóstoles, no teman, porque esto tiene que acontecer. Y vivimos en un mundo donde pasan muchas circunstancias. Pero el Señor te dice, no temas, yo estoy contigo. Sea lo que sea nuestro problema, Él está con nosotros. Y Él abrirá paso, así como lo hizo en el desierto con su pueblo, lo volverá a hacer con nosotros, porque Él nos ama y nunca nos dejará. Amén. Pablo dice a Tito que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Tito 2:14 dice así, donde la palabra iniquidad quiere decir ausencia de ley, o sea, el espíritu de rebeldía. El hombre quiere seguir sus propios impulsos egoístas.
sin someterse a Dios, pero su mismo afán de libertad llega a esclavizarle más. Cuando nosotros no pedimos consejo a Dios, cuando nosotros no nos sometemos a Dios, nosotros mismos podemos generar una esclavitud. El temor de los hombres esclaviza al ser humano, pero el que teme a Dios pierde todo y no hay temor. Cuando nosotros tenemos a Cristo, no hay temor porque su amor nos cubre, porque Él es el que nos da nuevas fuerzas día a día, porque Él es el que nos sostiene, porque Él es el que nos abraza cuando hay circunstancias de dolor o de tristeza. Siempre su Espíritu Santo se derrama en nosotros y nos hace sentir ese amor, esa paz y esa tranquilidad. Mateo 10:28 NBLA dice así: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman al que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. La responsabilidad de elegir. La libertad en Cristo no es solo un regalo, sino también una responsabilidad. Al elegir seguir a Jesús, se nos invita a renunciar a las cosas que nos esclavizan y a vivir en su verdad. Esto implica una decisión diaria de buscar la guía del Espíritu Santo y de vivir de acuerdo a los principios del amor y la justicia. ¿Cómo se relaciona el yugo de esclavitud con la libertad en Cristo? El yugo de esclavitud representa todo aquello que nos limita y nos aleja de la verdadera libertad que se encuentra en Cristo. Al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, somos libertados de las ataduras del pecado y de las leyes que nos condenan. La libertad en Cristo implica vivir guiados por el Espíritu, en lugar de ser controlados por expectativas humanas o hábitos destructivos. Jesús enseña sobre la importancia de la libertad espiritual en varios pasajes. En Mateo 11:28-30, invita a los que están cansados y agobiados a que vengan a Él para encontrar descanso. Este pasaje destaca que el yugo de Jesús es ligero y que Él ofrece una forma de vida que es libertadora, a diferencia de los yugos pesados impuestos por la ley y las expectativas sociales. La sociedad y la vida del mundo solamente te va a poner cargas, solamente te va a poner situaciones para que tú te sientas esclavizado. Una de ellas es la economía, otra de ellas es la mercadotecnia, otra de ellas es pensamientos, pensamientos que te hacen que tú te sientas oprimido, que no te sientas libre. Y así sucesivamente podemos hablar de muchos más que nos hacen estar atados y que no nos dan la libertad. ¿Qué pasos prácticos puedo tomar para liberarme de un yugo de esclavitud? Para liberarte de un yugo de esclavitud es fundamental identificar qué áreas de tu vida te están limitando. Esto puede incluir buscar asesoramiento, unirte a grupos de apoyo o simplemente hablar con alguien de confianza sobre tus luchas. También es importante dedicar tiempo a la oración y a la lectura de las Escrituras, buscando la guía del Espíritu Santo en tu camino hacia la libertad. Necesitamos hablar, necesitamos sanar nuestras emociones. Entre más sanemos, mejores personas vamos a ser delante de Dios. Mejor consejos vamos a poder dar. Y también podremos tener una experiencia más profunda con el Espíritu Santo. Entre más nosotros nos limpiemos, entre más nosotros nos liberemos de todo aquello que nos esclaviza, podemos ver más la luz de Dios. La libertad total del yugo de esclavitud es un proceso continuo.
Aunque en Cristo encontramos una liberación profunda, la vida está llena de desafíos y tentaciones que pueden volver a atarnos. Sin embargo, al mantener una relación cercana con Dios y rodearnos de una comunidad de apoyo, podemos experimentar una vida más plena y libre. La clave está en la perseverancia y en la búsqueda constante de la verdad y la gracia. Tenemos que ser siempre agradecidos con el Señor. La palabra de Dios dice, den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. También nos dice que los ha rescatado el Señor. Entonces, hablen con libertad. Cuenten a otros que Él los ha rescatado de sus enemigos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto en situaciones difíciles y el Señor nos ha rescatado? Porque el Señor nos ama y no quiere que seamos esclavos. Nos ama y no le gusta ver a sus hijos dominados por el enemigo. Le gusta ver a sus hijos libres, que caminen en completa libertad. 3. Pues ha reunido a los desterrados de muchos países del oriente y del occidente, del norte y del sur. 4. Algunos vagan por el desierto perdidos y sin hogar. Otros con hambre y con sed estaban a punto de morir. 6. Gritaban, Señor, socorro. Clamaron en medio de su dificultad y Él los rescató de su aflicción. Nosotros tenemos que clamar, nosotros tenemos que hablar con el Padre, decirle nuestra situación, pero tenemos que entender algo. Una cosa es la oración, otra cosa es la guerra y otra cosa es la profetización. La oración tiene diferentes niveles. La guerra no es lo mismo que la oración. Y lo que es la profetización son para que se haga el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos de la oración, hablamos de que platicamos con el Padre, le contamos lo que nos pasa, lo que está sucediendo dentro de nosotros, el problema que tenemos, la aflicción que tenemos, la angustia que tenemos, la situación que estamos prevaleciendo para que Él nos haga libres, o para que Él derrame su amor, o para que Él nos hable. Cuando nosotros hablamos de intercesión es algo muy distinto. La intercesión es interceder por otros, es tocar el corazón del Padre para que mueva la mano en circunstancias difíciles y es muy diferente a la oración. Cuando nosotros hablamos de guerra, estamos hablando de que utilizamos las armas espirituales que Dios nos ha dado. Y tenemos que estar preparados con nuestro escudo y con toda la armadura de Dios para levantarnos a defender como buenos soldados, aplicando la palabra para poder obtener victorias en cualquier área de nuestra vida. Y cuando hablamos de profetizar, estamos hablando de declaraciones para que se haga el cumplimiento de la palabra. Esas declaraciones son hechas para salvación, para vida, para restauración, para salud, etcétera, etcétera, etcétera. El número 7. Los llevó directo a un lugar seguro, a una ciudad donde pudieran vivir. El 8. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos.
9. Pues él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas. 10. Algunos estaban en obscuridad y en profunda penumbra, presos del sufrimiento con cadenas de hierro. 11. Se rebelaron contra las palabras de Dios, se burlaron del consejo del Altísimo. 12. Por eso los doblegó con trabajo forzado, cayeron y no hubo quien los ayudara. 13. Socorro, Señor. Clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. 14. Los sacó de la oscuridad y de la profunda penumbra, les rompió las cadenas. 15. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. 16. Pues rompió las puertas de bronce de su prisión, partió en dos los barrotes de hierro. 17. Algunos fueron necios, se rebelaron y sufrieron por sus pecados. 18. No podían ni pensar en comer y estaban en las puertas de la muerte. 25. Él habló y se desataron los vientos que agitaron las olas. 26. Los barcos fueron lanzados hacia los cielos y cayeron nuevamente en las profundidades. Los marineros se acobardaron de terror. 27. Se tambalean y daban tumbos como borrachos. No sabían más qué hacer. 28. Señor, socorro. Clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. 29. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. 29. Perdón, 30. Qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba a puertos sanos y salvos. 35. Pero también convierte desiertos en lagunas y la tierra seca en fuentes de agua. 36. Lleva a los hambrientos para que se establezcan allí y construyan sus ciudades. 37. Siembran los campos, plantan viñedos y recogen cosechas abundantes. 38. Cuando los bendice, allí crían familias numerosas y sus manadas de animales aumentan. 39. Cuando disminuye la cantidad de ellos y se empobrecen por la opresión, las dificultades y el dolor. 40. El Señor derrama desprecio sobre sus príncipes y los hace vagar por tierras baldías y sin sendero. 41. Pero rescata de la dificultad a los pobres y hace crecer a sus familias como rebaños de ovejas. 42. Los justos verán estas cosas y se alegrarán, mientras los perversos son bruscamente silenciados. 43. Los sabios tomarán todo muy en serio. Verán en nuestra historia el fiel amor del Señor. El Señor es fiel. El Señor siempre nos regala de su misericordia. No sé qué es lo que esté pasando en tu vida. No sé qué es lo que te tenga atado. No sé cuál sea tu preocupación. Sé que son tiempos difíciles en donde la cuestión económica está siendo afectada, la salud está siendo afectada, la familia está siendo afectada, el trabajo está siendo afectado, pero todas estas cosas son opresiones. Cuando nosotros soltamos esas opresiones, viene la paz. Cuando nosotros le soltamos al Señor nuestros yugos, viene la calma. Si nosotros le mostramos
al problema o a la dificultad miedo, la dificultad se ríe de nosotros. Porque esa dificultad, ese problema, ese yugo, esa circunstancia, esa opresión, huele el miedo. Y entonces esa circunstancia se hace más fuerte cuando debería de ser al revés. Deberíamos de demostrarle a esa circunstancia que nuestro Dios que está en nosotros es mucho más fuerte que esa circunstancia. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a resistir. Porque las circunstancias que nosotros estamos viviendo no son más fuertes que nuestro Dios. Si Él hizo los cielos y la tierra, si Él nos formó a nosotros, si Él hizo serafines, querubines, ángeles, arcángeles, si Él creó todas las cosas y tiene el poder, porque nosotros tenemos que tener miedo ante las circunstancias. Si mayor es el que está en nosotros que el que está en la tierra. Si Él ya venció, Él ya nos dio la victoria. Porque cada vez que enfrentemos un problema, si nosotros le demostramos miedo, ese problema se hace más grande que nosotros. Si viene la enfermedad y le demostramos miedo a la enfermedad, ay, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a suceder? Ay, me siento mal. Ay, no puedo. Entonces ese problema ya ganó. Pero si nosotros le decimos al problema, tú eres pequeño porque mi Dios es grande. Yo soy sana porque las llagas del Señor Jesucristo me dio la victoria hace 2000 años, porque yo no dependo de lo que dice el hombre ni lo que dicen los médicos, yo dependo de lo que dice el Padre. Porque ningún arma forjada puede ser usada en contra de los hijos de Dios. Si mi situación económica me está oprimiendo porque a lo mejor no hice una buena administración, porque a lo mejor vinieron circunstancias que de momento me hicieron que a lo mejor descontrolara mi economía. Yo tengo el poder, la autoridad que Dios me ha delegado para romper esa opresión, para romper esos yugos. Y tengo la ayuda del Espíritu Santo para que Él me pueda direccionar en los caminos que yo debo tomar hacia mi economía. Pero yo tengo el poder para poder decirle a esa situación económica que me está limitando o que está limitando en ese momento, que se rompe porque Dios me hizo libre. Yo le puedo hablar a la situación, pero si la situación ve que yo tengo miedo, que en mi interior hay miedo, esa situación se va a hacer más grande. Porque esa situación va a oler el miedo. Es como cuando usted ve a un perro. ¿Y qué pasa si hay miedo? Y arranca a correr, el perro lo corretea, a lo mejor no es un perro salvaje, a lo mejor no es un perro que muerda, pero nosotros estamos soltando adrenalina y ellos la huelen. Y entonces si corremos, ¿qué pasa? Pues nos corretean, ¿verdad? Y nos muerden. Lo mismo pasa con nuestros problemas, con nuestras circunstancias, con nuestros yugos. Cuando nosotros demostramos miedo, esa enfermedad se va a hacer más grande. Y lejos de que nosotros la derribemos, la enfermedad nos va a derribar a nosotros. Cuando viene una situación de economía, si nosotros le demostramos miedo a esa economía nos va a oprimir más. Y si nosotros mantenemos la calma, nos ponemos en paz y nos alineamos con Dios, entonces esa economía
Vas a ver que hay un Dios todopoderoso que nos está respaldando y que nos da la libertad. Por lo tanto, ese problema se acaba. Lo mismo pasa con la situación con los hijos, con la familia. Cuando nosotros mostramos miedo, esa situación se vuelve más grande porque no hemos tomado nuestra autoridad, la autoridad que Dios nos delegó. El problema es que nosotros queremos que Dios baje del cielo y nos resuelva todo. Y no es así. A Moisés le dijo, toma tu vara y abre el mar. No le dijo, vente aquí, híncate y ponte a orar. Habrá momentos en donde tú tengas que orar. Habrá momentos en donde tú tengas que interceder. Habrá momentos en donde tú tengas que hacer guerra. Y habrá momentos en donde tú tengas que ponerte todo para quitarte el miedo y enfrentar a tus enemigos. ¿Cuál es tu enemigo hoy? ¿La economía? ¿La enfermedad? ¿Tus hijos? ¿Tu matrimonio? ¿Tu casa? ¿Tu familia? ¿El trabajo? ¿El negocio? ¿Cuál es tu enemigo? Tú eres más grande que tu enemigo y tú tienes poder en la boca. Por eso es que el enemigo teme a los hijos de Dios, porque nosotros podemos mover el corazón y la mano de Dios, porque somos hijos legítimos. Y Dios a sus hijos les da el poder, la autoridad y la fuerza. Y el enemigo lo sabe. Por eso a veces hace que el pueblo se sienta pequeño, que el pueblo diga, yo soy pequeño, yo no puedo hacer esto, pero no, el pueblo es grande, poderoso. Y somos vencedores porque Él ya nos regaló la victoria. Tenemos que tomar el lugar de hijos. Y sí, vamos a escuchar muchas cosas en el mundo, terremotos, guerras, desastres, todo lo vamos a oír porque tiene que acontecer. Pero Dios nos esconde en el hueco de su mano. Él nos esconde en el día malo. Y Él a su pueblo le dio maná en el desierto y lo volverá a hacer hoy. Por eso el Señor dice, no temas. Toma tu lugar de autoridad y dile a la situación que no tiene cavidad en tu vida, que no tiene derecho legal, porque tú perteneces a Cristo, porque fuimos comprados a precio de sangre. Y porque el que vive y reina nos guarda y no duerme el que guarda a Israel. No duerme el que guarda a su pueblo. Y vamos a orar en esta hora. Y vamos a romper todo yugo, y vamos a profetizar sobre nuestras vidas.
todo aquello que nos esté levantando a hacer la guerra. Hoy se termina en el nombre de Jesús, porque tenemos autoridad. Y vamos a orar en el nombre poderoso